Apreciados hermanos, que tengan un buen día en el Señor. Continuamos con el capítulo 4, verso 8 de la primera carta a los Corintios. Pablo dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. En este verso Pablo pasa de la exhortación individual a hablar de la condición de toda la asamblea, de lo personal a lo congregacional. Claramente Pablo está usando un lenguaje irónico, pero motivado por el amor de un verdadero padre que tiene la confianza y libertad de hablar a sus hijos en la fe. El uso de la ironía por parte de Pablo tiene el propósito directo de censurar a los corintios por su osadía de creerse algo grande por medios propios. Pablo podía observar que algunos de los corintios no tan solo creían poseer algún don espiritual, sino que los tenían todos, o la mayoría de ellos. Era como si ya Dios no pudiera otorgarles más, porque ya estaban repletos en su espiritualidad. Su riqueza espiritual era sin par, nos menciona esta carta en el primer capítulo. Desde luego, esta actitud de orgullo espiritual mal enfocada solo comprobaba lo contrario, una profunda inmadurez espiritual en ellos. Pablo dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Este lenguaje se parece mucho a la autosuficiencia de muchos en la conocida iglesia de la Odisea, donde aquella iglesia osaba decir que no tenían de ninguna cosa necesidad, allí en Apocalipsis 3, verso 17. Los corintios habían adoptado una actitud de autosuficiencia, ya estaban saciados. Se enorgullecían de la abundancia de capacidades espirituales en medio de ellos, como ya hemos dicho, eran ricos. Incluso es posible que también en lo material estaban viviendo en lujo, en comodidad y facilidad de vida. No había sentido alguno de necesidad entre ellos. Si hay algo que daña el ímpetu evangelístico, es el materialismo entrando fuertemente en el pueblo de Dios. Como esa historia del grupo del bote salvavidas, cuyos miembros inauguraron un pequeño casino, donde había café, tertulia, una mesa de billar y un plasma para entretenerse y una cálida estufa a leña, de tal manera que cuando sonaba la sirena de naufragio, ya no salían con la misma rapidez y solicitud y decisión de su cómoda estancia para ir en medio del mar a rescatar las vidas en medio de la tormenta. Algunos consideraban sus progresos como logros propios. Su orgullo les llevaba a pensar que habían crecido sin ayuda de los siervos de Dios o de los apóstoles. Algunos pensaban que no necesitaban de maestros que les instruyeran. Es la necedad propia de quien cree que sabe, la actitud propia de un niño en Cristo, el espíritu contrario a lo que debe ser el verdadero carácter del creyente, pobre y humilde en espíritu delante de Dios. En el capítulo 3, verso 1, Pablo recuerda, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pablo continúa en su ironía de padre hacia un hijo, cuando dice, sin nosotros reináis. Mientras Pablo tenía como mayor gloria ser esclavo de Cristo, ellos querían ser reyes. Según el 4.1 dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ese era el privilegio, claramente, del apóstol Pablo. La progresión en este texto, en el pensamiento de Pablo, es evidente. De la suficiencia pasaron a la opulencia, y de la opulencia pretendían pasar a la realeza. Posiblemente Pablo alude a una frase que circulaba entre los filósofos estoicos de su tiempo, nos dicen algunos comentaristas. Estos filósofos se jactaban de ser autosuficientes y parece que los corintios estaban influenciados por esta mentalidad.
En lugar de verse a sí mismos como ciudadanos del reino de Dios, los cristianos en Corintio actuaban como si ya fueran reyes en este mundo. Se las daban de reyes en vez de reconocer que eran súbditos del reino de Dios. La Biblia nos enseña que ahora sufrimos con Cristo, y cuando Él venga a reinar seremos glorificados juntamente con Él, como corrobora Romanos 8, verso 17, y también 2 Timoteo capítulo 2, verso 12, donde Pablo dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El problema de los corintios era que pensaban que ya deberían ser glorificados ante el mundo. Los corintios, sin embargo, estaban evitando cualquier cosa que traiga sufrimiento de parte del mundo. Pablo dice, ojalá fuera tiempo de reinar para que nosotros, los apóstoles, reinásemos también. En otras palabras, dejáramos de sufrir por causa de Cristo. Los cristianos, nos recuerda la Escritura, reinarán con el Señor Jesucristo cuando Él vuelva y establezca su reino sobre la tierra. Como hemos dicho, mientras tanto, el privilegio nuestro es compartir el vituperio, el rechazo de un Salvador rechazado también por el mundo. La carta a los Hebreos, en esas hermosas expresiones, dice, capítulo 13, verso 13, salgamos pues a Él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Pablo está diciendo entonces, ¿queréis reinar sin nosotros? Gozar mientras nosotros estamos en los renunciamientos y en las pruebas diarias del servicio cristiano. Sufrimientos que el apóstol detallará a partir del verso 9 hasta el verso 13, que vamos a considerar más adelante. Sigue Pablo con la ironía diciendo, quiera Dios que vuestra realeza fuera la verdadera, la prometida a todo hijo de Dios, el triunfo final de la iglesia sobre todos sus enemigos. Entonces nosotros, los apóstoles, también libertados de nuestros combates y nuestros padecimientos, estaríamos ya reinando con vosotros, en vez de estar sufriendo como ahora, por causa del Señor. Ojalá reinaseis, termina diciendo el apóstol. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. El tono de Pablo se entrelaza nuevamente con la ironía en la expresión final. Expresa su deseo de que el reino de Dios ya hubiese aparecido y que los creyentes de Corinto estuviesen ya reinando con el Señor. Si ese fuera el caso, de seguro que Pablo y Apolos se sentarían en puestos de honor junto a ellos, posiblemente, según la mentalidad de los corintios. Pero como lo que ocurre es precisamente lo contrario, lo que dice es realmente un sarcasmo que usa para inquietar un poco a los destinatarios, estos amados hermanos en Corinto. No se dan cuenta de que fueron los siervos de Cristo, Pablo, Apolos y otros más, quienes les enseñaron acerca del reino de Dios y los llevaron a Cristo por medio del Evangelio. Ahora se consideran independientes, como si no necesitaran de estos siervos, engañándose a sí mismos al pretender ser reyes. La ironía consiste en decirles que ellos le llevan la delantera a Pablo y sus compañeros, quienes todavía esperan por la venida del reino, en medio de muchos sufrimientos que Pablo pasará a describir a partir del verso 9. Quiera Dios que estas palabras de ironía y santo sarcasmo, si me permiten decirlo, para con sus hijos en la fe en Corinto, también nos hablen a nosotros respecto a de que no es el tiempo de reposo el presente, sino que es un tiempo de identificación con Cristo en sus padecimientos y en sus sufrimientos, un tiempo de desafío para enfrentar aún las aflicciones, aún el rechazo del mundo por nuestra vida consecuente y nuestro fiel testimonio al Señor. No es tiempo de reinar, es tiempo de sufrir, es tiempo de trabajar por causa del testimonio del Señor. El Señor nos ayude a aprender a tomar a pecho las palabras
del apóstol Pablo en este precioso verso. Que el Señor les bendiga ampliamente en este día. En tu palabra, oh Padre Dios, que bella luz se ve, bendita celestial porción, gozada por la fe. Aquí del Redentor la voz alegra el corazón, la dulce voz del buen pastor que trae salvación. En su divina inspiración, aliento se nos da, también allí satisfacción el alma encontrará. Y antorcha para iluminar los pasos de tu grey, y lámpara que nos dará visiones del gran Rey. Cuán dulce es tu palabra fiel para mi paladar, más que la refinada miel que cae del panal. Y mina de riqueza es que no se agotará hasta ese día en que yo esté en gloria.